convocatoria, pero a quien realmente debo agradecer es a Manuel por aceptar nuevamente acompañarnos en esta ya tercera sesión de lo que va del día, aprovechando un poco su generosidad y su resistencia para este tipo de eventos que sé que no es fácil cuando uno apenas ha llegado de Europa. Por eso apreciamos mucho que nos acompañes, Manuel, para conversar aquí con las personas que habitualmente proyectan y deciden casos en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Yo le pedí a Manuel que nos hiciera una presentación sucinta para motivar un breve conversatorio, muy breve, porque hay otro compromiso después de este, en torno a lo que yo creo que ha sido una de las contribuciones más originales y más interesantes de Manuel Atienza. Manuel ha escrito, como decíamos esta mañana, muchas cosas, ha hecho aportes importantísimos a la teoría constitucional, a la teoría de la argumentación particularmente, a los derechos humanos, como gran polemista ha entrado en debates muy importantes con los no positivistas particularmente, pero creo que una de las contribuciones que a mí me parece, decía, más valiosas, seguramente así lo registran muchos colegas de él y sus adversarios, es esa concepción del derecho que llama el derecho como argumentación, un poco para hacer notar muchos aspectos que otras concepciones no registran, ni el positivismo, ni el iusnaturalismo, ni el iusrealismo. Manuel trae esta concepción con apoyo en el pragmatismo, con unos resultados que me parecen bastante interesantes porque logra captar realmente muchos aspectos de la práctica del derecho. Yo creo que es una de las realmente de las contribuciones más interesantes que tiene Manuel Atienza a la teoría jurídica. Que yo sepa, la primera vez que hizo la formulación fue en un texto aquí en el externado, que se llama justamente Derecho como Argumentación o Derecho y Argumentación, que posteriormente amplió sustancialmente en el texto que lleva el mismo nombre y que de alguna manera se ve reflejado en el más reciente trabajo publicado el año pasado, que lo llama el Manual de Argumentación Jurídica. Entonces, pues creo que es una magnífica oportunidad para que de primera mano y de viva voz podamos escuchar a Manuel sobre los lineamientos generales de esta aproximación que denomina el derecho como argumentación. Nuevamente, gracias, Manuel, por acompañarnos. Bueno, gracias a ti y a los demás por la paciencia, ¿no? Quizás lo que sería hacer un planteamiento muy breve, siguiendo, yo creo que estaban en el evento este, entonces, siguiendo el planteamiento que podría ser dónde está hoy la teoría del derecho y lo que concierne a los que son prácticos, interesados en la teoría, pero que tienen un trabajo práctico que hacer. Entonces, esto que yo decía, bueno, hay muchas corrientes, por ejemplo, todavía hay naturalistas, algunos, por ejemplo, Finis en Inglaterra, pues está teniendo un cierto éxito. Yo creo que son concepciones, diríamos, del pasado. Algunas de ellas se han ayornado, no quiero decir que carezcan de todo interés, pero me parece que la concepción del derecho que necesitamos hoy para manejarnos en lo que son nuestros derechos del Estado constitucional, pues no va por ahí. Y realmente el iusnaturalismo terminó su ciclo, por así decirlo, su ciclo histórico, pues a finales del 18, precisamente, con los cambios que se llamaban la positivización del derecho. Lo que ocurrió es que cuando empezamos a tener en Europa, en los países occidentales, códigos o bien sistemas de normas bien articulados, más o menos exhaustivos, etcétera, que en cierto modo también
los códigos, sabemos, era producto de lo que había sido derecho natural, pues los juristas dejaron de necesitar acudir a un derecho natural que en muy buena medida había funcionado, pues eso, como un derecho común, como un derecho supletorio, cosas así. Y también cambia la concepción del derecho, o sea, deja de tener vigencia la idea de que hay un derecho absoluto, el mismo en todos los lados, etcétera. Bueno, esto por cierto no quiere decir que no puede haber algunas constantes jurídicas, que las hay, desde el punto de vista formal. Nuestros conceptos jurídicos serán los mismos en todos los lados, aproximadamente, por lo menos. Incluso hasta podríamos decir que puede haber algunos valores básicos que sean los mismos. Pero digamos, esa concepción terminó, por así decirlo. El siglo XIX y el siglo XX, por lo menos hasta la década de los 70 aproximadamente, es la época del positivismo jurídico. Y se podría decir probablemente que fue una concepción funcional en lo que eran entonces nuestros sistemas jurídicos. Y desde entonces pues estamos en una situación de crisis donde están surgiendo nuevas concepciones y donde se está viendo, yo creo, que las más connotadas del siglo XX, pues por una y otra razón, diríamos, no nos sirven. Como consecuencia, en este caso también, de cambios sociales y cambios jurídicos, y que, aunque son complejos, pero que podríamos un poco sintetizar con la palabra constitucionalización de nuestros sistemas jurídicos, pues la situación que hoy tenemos, como decía, viene a ser esta. Bueno, muchos juristas, digamos, no se han dado por enterados de que las cosas verdaderamente han cambiado y se siguen haciendo las cosas como se venían haciendo, sin más. Entre los que sí son conscientes de los cambios que se están produciendo es donde había la diferencia entre los positivistas, que piensan que el cambio no es un cambio cualitativo y que no es un cambio que implique una modificación del paradigma. El paradigma positivista, el modelo más desarrollado del positivismo, como sabemos, más sofisticado, es lo de Hart. Se podría reducir diciendo, ¿no?, el derecho es un fenómeno social y el derecho es distinto de la moral. Entonces, como sabemos, la regla de reconocimiento pues sería el criterio que manejan los juristas, separan el derecho de la moral. Y entonces hay una serie de autores que dicen, pues esto sigue funcionando y lo único es que tenemos que incorporar algunos cambios que pueden significar ciertas modificaciones, pero como digo, no son como para que se pueda hablar de un paradigma. Hay otros que siguiendo siendo positivistas, como usted decía, de Ferrajoli, sin embargo, él dice, pero este es un cambio verdaderamente de paradigma. ¿Por qué? A él le parece, pues que ahora dentro del derecho tenemos una doble articulación. Resulta que está, por un lado, el derecho formalmente válido, que es el derecho según el paradigma positivista clásico del Estado legislativo de derecho, y por otro lado tenemos el derecho válido en cuanto al contenido, o sea, validez sustantiva o validez plena, que es la conformidad con las normas constitucionales, con los principios y con los derechos fundamentales. Y entonces esto produce un cambio muy importante, porque esta doble articulación hace que, por ejemplo, podamos hablar de derecho ilegítimo. O sea, que podemos decir, esto es derecho porque cumple con los requisitos de la validez formal, pero no lo es porque no cumple con los requisitos de la validez material, que es más exigente. Dicho de otra manera, porque hay leyes inconstitucionales, incluso no solamente aquellas que declara inconstitucionales un órgano, ¿no?, el órgano constitucional, puede haber alguna que nunca se ha declarado, y sin embargo el dogmático del derecho, una función suya muy importante sería denunciar esa ilegitimidad. O sea que, pero es dentro todo del derecho, esa articulación tiene lugar dentro del derecho. Y él dice, se sigue manteniendo la diferencia entre el derecho y la moral, porque nada impide que naturalmente esos criterios formales y sustanciales de validez no estén conformes con una moral que él ve siempre, la moral como algo externo al derecho. Y por eso dice, debemos seguir siendo positivistas, porque la tesis de la separación se mantiene. Pero como digo, las diferencias son muy grandes y son de orden cualitativo.
Por ejemplo, desde el punto de vista del dogmático, dice él, la dogmática ya no puede verse como una disciplina meramente descriptiva, porque entonces el juez no solamente describe el derecho, sino que también tiene una función de compromiso y normativo. Dice lo que no debería ser, por ejemplo, porque es contradictorio. Denuncia que hay una norma que es formalmente válida, pero que va contra la Constitución, esto se llama contradicciones, y luego serían las lagunas. Y denuncia también que tendría que haberse desarrollado, dictado normas de acuerdo con lo establecido por la Constitución, que sin embargo no se desarrolla. Entonces esto quiere decir que ahora vamos a tener no el tipo de dogmática en la que pensaban los positivistas, Kelsen, etcétera, puramente descriptiva, sino hay aquí un elemento normativo, pero insisto, siempre dentro del propio sistema jurídico. Y desde el punto de vista de los jueces, entonces también Ferrajoli dice, cambian las cosas. El papel de los jueces también tiene un elemento, diríamos, de compromiso, de denunciar que pueda existir una de esas normas, digamos, ilegítimas de acuerdo con los propios criterios del derecho positivo. Pero él dice, pues él está pensando sobre todo, fundamentalmente, en el modelo europeo. Por ejemplo, el control difuso y el modelo estadounidense le parece que es un error, ¿no? Que existe, pero que ese no es el modelo de cómo tendría que ser, ¿no? el derecho. Entonces, tiene esa función de denunciar, pero ahí se acaba. O sea, el juez denunciará que falta por implementar un texto legislativo, que tal ley efectivamente no cumple los requisitos, pero nada más. Y esa es su tesis a la que yo hacía referencia de la jurisdicción, y que la jurisdicción es una operación cognoscitiva. Entonces, el juez no puede crear, porque él tiene una idea de lo que es el Estado de Derecho y la división de poderes, en la que, o sea, que él está viendo en realidad el derecho desde el punto de vista del legislador, para lo bueno y para lo malo, del legislador y del constituyente. Digo, para lo bueno y para lo malo. Para lo malo también, porque en realidad Ferrajoli está pensando que el que está en falta frente a estas contradicciones y estas lagunas no es el juez, es el legislador. Y entonces el juez podrá contribuir a denunciar esto al legislador, pero en realidad no puede hacer por ese papel de la jurisdicción. Entonces esta es una concepción, diríamos, constitucionalista, porque está toda construida de acuerdo con esta nueva armazón jurídica, pero que no se sale de las formas de lo que es el positivismo jurídico. Esta es la cosa. Y así se explica, por ejemplo, que Ferrajoli sea muy crítico de la ponderación, ¿no? Yo antes me refería, porque claro, la ponderación naturalmente es un procedimiento de transformación del derecho. Se crean reglas donde antes no existían. La cosa es que no se pueden crear de manera arbitraria, ¿no? Crítico del activismo, etcétera, etcétera. O sea, tenemos ahí entonces los positivismos, diríamos, no constitucionalistas, los positivistas constitucionalistas tipo Ferrajoli y los constitucionalistas no positivistas, o sea, los que piensan o pensamos efectivamente el positivismo no es la concepción del derecho adecuada para poder valernos hoy en la práctica, y la teoría que dé cuenta de la práctica. Y tenemos que ir más allá del positivismo jurídico. Ir más allá no quiere decir echarlo a la basura. Realmente la tradición positivista, aproximadamente los 2 últimos siglos, pues nos ha dejado muchas cosas y sería absolutamente idiota prescindir de ellas. O sea que hay muchos elementos creados por los positivistas que, por supuesto, haríamos muy bien en utilizar. Entonces, esta concepción constitucionalista, como decía, pospositivista o no positivista, es en la que estaría también autores como Alexis, Dworkin, Nino, McCormick, por poner lo que yo creo que son quizá los ejemplos más interesantes. Hay algunas diferencias entre ellos, hay algunas diferencias, pero básicamente, digamos, conforma, se podría decir, una concepción. Ahora bien, aquí aparece también esa palabra insidiosa de neoconstitucionalismo. Es una palabra que inventaron los genoveses, la primera que usó fue esta Susana Pozzolo, con un sentido de crítica, para criticar
la teoría del derecho de Dworkin, Alexis, etcétera, etcétera. Neopositivismo. Es una expresión completamente confusa, porque se entiende, si uno lee los textos, lo que los propios autores que lo introdujeron y los que luego lo han usado, se da cuenta que hay una enorme cantidad de significados que para nada son compatibles entre sí. A veces se refieren a una teoría jurídica o un fenómeno jurídico, a veces a una teoría política o un fenómeno jurídico, pero sobre todo, lo que me parece más interesante, meten en un mismo saco, en el mismo saco del neopositivismo, y la palabra normalmente, y los autores positivistas lo usan siempre, en sentido peyorativo, a este pospositivismo más ciertas concepciones de derecho que efectivamente ellos mismos sí que se llaman neoconstitucionalistas, como por ejemplo el Tribunal Constitucional del Ecuador, en algunas sentencias y en algunas declaraciones, ha dicho que el neoconstitucionalismo era la doctrina jurídica adecuada para la Constitución del Ecuador, y ellos consideran que es una Constitución particularmente avanzada, o sea, es un modelo de constitucionalismo avanzado, etcétera, etcétera. Hay una serie de autores latinoamericanos, también en Brasil, en Colombia, no sabría ahora decir exactamente quiénes serían los nombres que representan esto, pero ellos se consideran a sí mismos neoconstitucionalistas. En España hay muy poco, por cierto. Yo, en la discusión esta que tuvimos hace poco con Ferrayoli, realmente al único que a sí mismo se califica de neoconstitucionalista es García Figueroa. Entonces, la postura de García Figueroa me parece que es bueno traer aquí a colación porque es clara y porque es también claramente equivocada. Y creo que entonces muestra bien, yo creo, lo que están diciendo los neoconstitucionalistas, y porque eso no tiene en realidad nada que ver con lo que ha sostenido Nino, o Alexis, Dworkin, o lo que sostenemos ahí en Alicante. Lo que dice García Figueroa, pone un ejemplo, no importa, cualquier ejemplo. Él lo que muestra es que las reglas tienen excepciones, que las reglas son derrotables, pues naturalmente que son derrotables. Pero de ahí saca la conclusión completamente equivocada de que entonces el derecho no consiste en reglas, sino consiste en principios. Y entonces dice, yo sostengo, y tiene razón, sostengo la posición opuesta a la de Ferrayoli y los positivistas, que vienen a decir, el derecho son reglas, no principios, sino reglas. Y entonces dice, no, el derecho no son reglas, son principios, puesto que se ve, como digo, cualquier ejemplo que se nos ocurra, se lo muestra como hay una excepción. Y claro, cuando se hace una excepción, por otro lado, se hace una excepción apoyándote en principios, claro, si no, ¿cómo vas a hacer la excepción? Bueno, pues eso es un poco, creo, lo que vendrían a decir los neoconstitucionalistas, que el derecho son principios, no reglas, y los otros, todos los positivistas dicen, el derecho son reglas, y me parece que la postura adecuada es decir, que los derechos son reglas y principios, y que entender el derecho, el problema de los derechos fundamentales y cualquier problema de alguna complejidad en el derecho implica una combinación de elementos de reglas y de elementos de principios. Por eso dije un poco, diríamos, antes. Y claro, ahora hay una consecuencia muy importante también. El neoconstitucionalista efectivamente es activista, en un sentido peyorativo de la expresión, claro, porque desconoce la existencia de límites al juez, al aplicador del derecho. Porque ellos vienen a decir, como las reglas se excepcionan, la falacia sería, diría yo, como en algún caso está justificado excepcionar una regla, siempre está justificado. Y entonces, si siempre está justificado, olvidémonos de las reglas y vayamos directamente a los principios, que es lo que hace. Entonces, esa es una concepción, como digo, que desconoce la existencia de límites en la aplicación del derecho y que efectivamente conduce al activismo. O sea, que si uno lee la crítica de Ferrayoli y de otros autores positivistas, habría que decir, tiene razón dirigido a los neoconstitucionalistas, pero no tiene razón, no tiene ninguna razón si uno está pensando, por ejemplo, en la manera de entender las cosas por parte de Dworkin, por parte de Nino, por parte de Alexis, etc. Entonces yo creo que ese es el punto de partida que yo creo que es muy importante.
Y ahora, precisamente, ahora viene lo de la argumentación, ¿no? Ferrajoli está bien porque ha establecido una distinción que yo creo que es aceptable desde el punto de vista, diríamos, formal, o sea, desde el punto de vista de los elementos que él dice hay que discutir. Yo creo que no tiene razón en cuanto a cómo entiende él los elementos, pero tiene razón. Efectivamente, estos son los elementos. Dice, hay dos tipos de constitucionalismo. Es esta manera, digamos, de decir esto mismo, pero fíjense que con una peculiaridad. Dice, uno es el constitucionalismo garantista normativista, que es el que yo sostengo. Es decir, sí, tenemos la Constitución, el nivel constitucional, además del nivel legislativo, y los derechos están en la Constitución, y para poder protegerlos tenemos que verlos como reglas, como normas en sentido estricto. Mientras que hay otro, que es lo que dice, es el constitucionalismo, que a veces lo llaman neoconstitucionalismo. O sea, para referirse a sí mismo se quita el neo. Para referirse a lo que quiere criticar mete el neo. Bueno, es una operación retórica, pero en la que no hay que seguirla. Yo diría, me parece que lo más claro y, por así decirlo, lo más imparcial es que apechuguen con el neo los que quieren hacerlo, los que se llaman a sí mismos neoconstitucionalistas, pero no habría ninguna razón para llamarle, ni a Ferrajoli, como muchos, porque la estrategia de los otros positivistas, las de Guastín y Laporta, etcétera, ¿cuál es? Que meten en el mismo saco desde Ferrajoli hasta el neoconstitucionalista, y a todos los llaman también neoconstitucionalistas, les acusan de activismo, ¿de acuerdo? Entonces, Ferrajoli comete la misma operación en relación hacia lo que está, a lo que más allá, diríamos, digamos a su derecha, por emplearlo de manera neutral el asunto. Bueno, entonces, a ese constitucionalismo que él quiere criticar lo llama argumentativo, principialista o argumentativo. Y entonces él dice, por eso digo, los tres elementos fundamentales, y ahí es donde yo creo que se le puede dar la razón. Ahí residen los tres elementos fundamentales, pero no como los entiende él. Dice, primero, por la distinción entre derecho y moral. Porque ellos, digamos, no aceptan, o no aceptaríamos la existencia de una distinción nítida desde el punto de vista metodológico entre el derecho y la moral. Segundo, porque él dice, porque nosotros reduciríamos el derecho a principios, incluso a principios morales. Y entonces dice, claro, eso tiene el riesgo de que se desconocen los derechos, porque si los derechos, en vez de estar protegidos a través de normas, de reglas, resulta que ahora pasan a ser sencillamente principios morales que además entran en conflicto potencial con otros, Segunda. Y entonces se dice, no, los derechos son reglas. Bueno, después diríamos de la polémica, bueno, algún principio puede haber, sí, pero en el fondo funcionan como reglas. O sea que yo creo que simplifiquemos un poco la cosa, no es distorsionar lo que quiere decir Ferrajoli. Los derechos son reglas y no principios. Y el tercero, lo de la jurisdicción, a lo que ya antes me había referido, y esa concepción cognoscitiva, o sea, no creativa, de los jueces, de los aplicadores del derecho. Dice, y esto es en donde se diferencia ese constitucionalismo del argumentativo, lo llama argumentativo principialista, porque él por argumentación en realidad no entiende la argumentación lógica, sino él está un poco con la idea de cómo se usó lo de argumentación por parte de Peterman y de los precursores, ¿no? Peterman, Zille, etcétera. Y la argumentación ahí quería decir la argumentación no estrictamente deductiva, o si se quiere, inductiva. Y entonces estos, basándose en la idea de que los derechos son principios, entonces meten en danza esto de la ponderación. Pero entonces él viene a decir, bueno, aquí hay un peligro, digamos, gravísimo, porque entonces los derechos sencillamente no están asegurados, están incitando a los jueces a ser activistas. Bueno, entonces ahora sería la cosa. Bueno, la perspectiva argumentativa sobre el derecho. Podríamos también decirlo que es un constitucionalismo postpositivista o algo así. Y es lo que, cuando uno se hace mayor, creo que tiende a hablar de más, ¿no? Trataré de ser rápido y tal. Entonces explicar un poco qué es, en mi opinión, ¿no? Esto de la concepción
argumentativa del derecho. Rápido y luego hablamos. Bueno, primero, a veces me he arrepentido yo de escribir un libro y poner en el título El derecho como argumentación. También un poco en broma, decía, como la gente no tiene la costumbre de leer los libros, pero sí de criticarlos, entonces critican habiendo leído nada más el título. Entonces no lee el derecho como argumentación y saca la conclusión de que lo que está sosteniendo el autor es que el derecho es solo argumentación. O sea que es falso. A mí nunca se me ha ocurrido pensar que el derecho sea solo, naturalmente que no lo es, solo argumentación. Otra cosa es que desde el prisma argumentativo yo creo que se pueden entender muchas cosas, se pueden volver operativas muchas teorías del derecho, se puede suministrar una teoría útil a los aplicadores, a los productores, etcétera, etcétera. Pero eso no quiere decir que el derecho sea, sin más, argumentación, que es, por ejemplo, de lo que me acusa Ferrayol. ¿Qué quiere decir esa concepción, entonces? O sea, que estoy utilizando más como sinónimo, concepción argumentativa, pospositivismo, constitucionalismo, no positivista, etcétera. Pues yo creo que la idea fundamental sería esta, sería decir que el derecho tiene una naturaleza, diremos, bifronte, que el derecho es una práctica autoritativa, que eso es lo que no reconocen los neoconstitucionalistas, y de ahí entonces que sean activistas que no se den cuenta de la existencia de límites en el derecho, etcétera, etcétera. El derecho es una práctica autoritativa, es obvio, y el derecho forma parte del sistema jurídico, las normas establecidas, es la parte en que los positivistas tienen razón. Ahora viene lo segundo, pero el derecho no es solo eso es un ingrediente del derecho. Está el otro elemento, de verlo como una práctica con la que se trata una empresa. Entonces, fíjense que aquí hay un cambio en realidad muy importante de perspectiva al ver el derecho. Yo me refería también al final, ¿no?, de mi charla de antes. El derecho no es un tipo de realidad que está ahí fuera, un libro, que en el fondo es un poco como los positivistas lo ven, un libro que consta, digamos, de normas, muy naturalmente muy complejo, y cuando uno dice normas no dice únicamente enunciados, o sea, los positivistas articulados, no solamente los enunciados y sus significados, pero en todo caso, fíjense, es un objeto que está ahí fuera, eso es el derecho, por complejo que sea, etc. Y esta otra idea es, no, el derecho además de eso, esto forma parte del derecho, pero es una actividad que trata con esos materiales, tratar de resolver de una cierta manera los problemas que se plantean en los diversos ámbitos del derecho, que son muchísimos y muy variados. Tendemos también, yo creo que como consecuencia de una concepción equivocada de la enseñanza del derecho, a ver el derecho de una manera muy simplificada. Las instancias del derecho, digamos, son muchísimas. Está la aplicación del derecho, de la que no forma parte únicamente, digamos, la adjudicación judicial. Hay muchísimos órganos administrativos, y ya no solamente órganos administrativos, digamos, fácilmente reconocibles, ¿no?, sino uno diría, yo qué sé, comisiones de bioética. Yo formé parte mucho tiempo de una comisión de bioética, pues también, naturalmente, estás contribuyendo a aplicar, interpretar el derecho, eso puede tener mucha repercusión. Está lo que hacen los abogados, tenemos que ver el derecho también desde ese punto de vista, lo que hacen los legisladores y el resto de los órganos creadores de derecho, que es complicadísimo, y Arango, por ejemplo, lo decía, entre otros los grandes bufetes de abogados. Claro, no entenderíamos nada de lo que es lo de la lex mercatoria y por dónde va el derecho de la globalización si no nos damos cuenta de esto. Está la enorme cantidad de instancias. Si uno piensa, por ejemplo, lo que es el derecho europeo, es un amasijo, diríamos, de fuentes. O sea, cuando uno estudia las fuentes, o cuando uno lo estudiaba, y que te contaban lo que eran las fuentes del derecho, la verdad es que era para echarse a reír. Bueno, me está diciendo esto, ¿verdaderamente cree que con eso me está dando una idea siquiera aproximada de lo que sería? No, bueno. Entonces, esa es una concepción, diríamos, dinámica, pero cambia mucho las cosas. O sea, que entonces el derecho no es algo que esté ahí fuera, sino, diríamos, es algo que se hace y en lo que participan muchos de muy diversas maneras. Y no puede ser de la misma manera, por ejemplo, el profesor de derecho, el juez, el abogado, etcétera, etcétera. Y esto es lo que yo creo que no ven los positivistas. Y para entender el derecho como actividad, como práctica, yo creo, si te olvidas, si dejas fuera
la realización de fines y de valores, no se entiende nada de lo que es el derecho. Entonces me parece que esta es la gran diferencia de fondo. Entonces, cuando vemos en esa práctica tan compleja lo que es el derecho, de cómo con esos materiales tratas de resolver problemas, pues entonces te das cuenta que el elemento argumentativo, aunque no sea el único, sin embargo, juega un papel fundamental, esencial. Y eso es lo que se trata de desarrollar desde una visión argumentativa del derecho. Esto uno podría decir, el derecho siempre ha sido así. Bueno, en cierto modo es verdad, siempre ha sido así, pasa lo mismo que con los principios. Pero es que resulta que como consecuencia de cambios que han tenido lugar en las últimas décadas, que todos conocemos bien, esos elementos son particularmente importantes. O sea, argumentar en el derecho por parte de un juez era muchísimo más sencillo antes de la constitucionalización de los derechos, antes de que tuviéramos esos textos verdaderamente tan complejos, con las referencias a elementos morales, principios. Esto se vuelve mucho más complejo. Hay una razón también política. Hace tiempo aceptábamos que el juez pudiese ser alguien investido de autoridad que tomaba decisiones y prácticamente sin dar razones. O sea, la idea esta de que hay una obligación de motivar las decisiones en el modelo de los derechos de la Europa continental es relativamente reciente. Pero claro, si nos lo tomamos eso en serio, pues entonces quiere decir, pues la vertiente argumentativa del derecho es muy importante, conocer esto. Entonces, digamos, por ahí van las cosas. Pero como digo, hay también una cuestión de fondo, de cuáles son los presupuestos. Entonces, el presupuesto fundamental, yo creo, que es sencillamente una concepción del derecho más compleja que la positivista. O sea, el problema del positivista, en mi opinión, no es tanto que esté equivocado, sino que es excesivamente pobre. O sea, si a un juez se le dice, tienes un problema de interpretación, léete a Kelsen, estudia a Kelsen, ¿de qué le va a servir? Prácticamente de nada. Bueno, encontrará que fue un tipo genial, Kelsen, le dice cosas y le gusta, pero ahora dice, bueno, y con esto voy a resolver yo mi problema, naturalmente que no. Pero si se pone a leer, por ejemplo, diríamos, a Dworkin, pues seguramente tenga la experiencia de decir, pues he aprendido cosas, me he dado cuenta de muchas cosas que no veía y esto me puede servir, en mi trabajo, ¿no? O sea, que este es el trasfondo. Junto con ese trasfondo, una especie como de grandes presupuestos, luego hay lo que podríamos decir un aspecto técnico de desarrollo de esa visión o de esa teoría argumentativa del derecho. Aquí yo, por la mañana, ¿no? Como todos sabemos, pues en el siglo XX ha habido diversos autores, diversos momentos que se han desarrollado, pues los primeros, los precursores, pues de una manera, digamos, muy unilateral. Uno podría decir, bueno, pues tiene cierto interés todavía leer lo que estaban diciendo, contra lo que estaban reaccionando, pero se equivocaron en contraponer, por ejemplo, la argumentación a la lógica deductiva. Es obvio que necesitamos las dos cosas. Otras teorías, como lo de Alexis, es importante darse cuenta, por cierto, decimos las teorías de la argumentación de Alexis, claro, ese es prácticamente el primer trabajo de Alexis. O sea, es un trabajo de tesis de doctorado, o sea que claro, no es de un pensador completamente desarrollado, ¿no? Por cierto, que él dice que su concepción de la argumentación jurídica le parece que básicamente está de acuerdo con tal y como él lo planteó, pero que le agregaría un par de cosas, o tres cosas. Una es desarrollar un concepto no positivista del derecho. Dice, bueno, está un poco en el trasfondo, pues entonces no era tan consciente, no lo había desarrollado y lo desarrolló, digamos, en otros textos, ¿no? en otros libros. Digo, para entender también, habría que entenderla, esa obra con toda su complejidad, dándose cuenta de esto, claro, que es un primer trabajo y que luego vienen cosas detrás. Luego dice eso del razonamiento derrotable, aunque bueno, y tiene razón, es una especie de sofisticación que es compatible con el modelo deductivo. Es compatible, pero digamos lo hace más complejo. Y una cosa que dice, eso sí que es nuevo, que no estaba prácticamente en mi teoría, que es el razonamiento ponderativo. Yo estaba pensando las cosas únicamente desde el punto de vista de la subsunción
Alguna referencia por ahí había al principio, pero es verdad que prácticamente no había ningún desarrollo. Y eso también lo desarrolla en otros textos. Bueno, entonces, lo que tenemos es eso, y después pues han venido muchas otras cosas. Hoy Danilo me decía, pues, por ejemplo, en el mismo año 78 Summers escribió un artículo muy largo, sería un libro para nosotros, que es muy importante. Y luego hay cosas que también yo creo que forman parte de esa visión argumentativa del derecho, de autores que sin embargo no pretendieron construir una teoría argumentativa, como por ejemplo Dworkin, ¿no? Dworkin nunca tuvo ningún propósito de construir una teoría sistemática, pero uno diría, bueno, pero en Dworkin uno aprende muchas cosas muy importantes para argumentar en el derecho, ¿no? Otra sería la tradición de las razones para la acción, de Ratz. Otra sería lo de Nino. Yo creo que Nino es muy importante para darse cuenta de cómo debemos y podemos incorporarnos el razonamiento moral en el razonamiento jurídico sin confundirlo. Aquí también es una de las cosas que los positivistas creo que no ven. Cuando uno dice, yo sostengo, el razonamiento jurídico tiene siempre un ingrediente moral. No estoy diciendo que entonces sea lo mismo argumentar jurídicamente y argumentar moralmente. Naturalmente que no. Que tenga un componente no quiere decir que sea lo mismo. Y la diferencia fundamental es que el que argumenta en el derecho tiene que reconocer ciertos límites que no existen en la argumentación moral. Pero fíjense también que aquí hay una consecuencia muy importante. En la tesis de los positivistas, y concretamente aquí de Ferrajoli, que probablemente es el que más ha insistido en esto de la separación tajante, y la moral es una cosa externa, el derecho, etcétera, etcétera, pues se sigue de manera muy obvia que los juristas no necesitan para nada estudiar teoría moral, ¿verdad? Que es lo que ha pasado, por cierto, es lo que sigue pasando. Y yo diría que es una de las mayores insuficiencias de la formación de un juez hoy en día, que desconoce, y por cierto, y creo que habría que incluir al propio Ferrajoli, desconoce lo que ha sido el desarrollo tan importante de la filosofía ética, pues más o menos desde después de que escribiera Kelsen, que cuando uno lee a Ferrajoli lo que dice sobre filosofía moral, pues está pensando en el What is Justice de Kelsen, ¿no? Que se decía en los años 50, quizás de los 60. O sea que tiene consecuencias también muy importantes en esto. Bueno, o sea, todas estas cosas, las teorías de las razones para la acción, nos las podríamos incorporar. Entonces, lo que yo he tratado de hacer en varios libros y en varios pasos y que creo haber completado en este curso de argumentación jurídica, que es un libro muy gordo, casi 900 páginas, pero en realidad es como una especie de mosaico. O sea, tiene una parte que sería la parte de construcción teórica, pero la mayoría son realmente pedazos de alguna forma tomados en préstamo. Y hay un propósito de fondo, y es la idea. Yo creo que no tiene sentido el pensar en construir algo muy original en el derecho. Por lo menos no va por ahí, sino más bien construir algo que sea útil. Y en cierto modo va a ser tanto más útil cuanto más se aproxime lo que yo llamaba antes el sentido común jurídico. Quiere decir, si uno de estos pedazos yo veo que ya estaba en Aristóteles y que se repite además en todos los autores, razón de más como para que pueda ser aceptado y forme parte de una teoría del derecho que a su vez pueda ser el fundamento de los prácticos. Esto es un poco la idea. Y entonces yo creo que realmente la teoría del derecho, bueno, no solo la teoría del derecho, porque hay también cosas, yo qué sé, de psicología cognitiva, de lógica y de muchas otras disciplinas que son materiales de utilidad, ¿no?, para construir este enfoque argumentativo del derecho. Pero sobre todo, creo, la teoría del derecho, y mucha de ella positivista, por supuesto. Entonces lo que se trata es de ensamblar todos los elementos y articular una teoría con ellos sistemática y que pueda cumplir, diríamos, las funciones prácticas que tendría que cumplir. Mi idea sería algo así como construir una especie de nueva materia jurídica, nueva disciplina jurídica, puede ser argumentación jurídica. Entonces, siguiendo el modelo nuestro tradicional, en los estudios del derecho, de la parte general y la parte especial, pues yo creo que podríamos hacer también lo mismo, lo que he tratado de hacer en ese curso, de una parte general y una parte especial. Pues en penal, como sabemos, la parte general, teoría del delito,
esta parte especial, pues apliquemos esto, el homicidio, lesiones, no sé qué. La parte general de la teoría de la argumentación es desarrollar el concepto de argumentación. Es la cosa, digamos, yo diría tan extraordinaria. A cualquiera que se le pregunte, a cualquier jurista, yo creo que no tiene por más que reconocer que la argumentación, o sea, no todo el derecho es argumentación, pero que la argumentación es un componente, un ingrediente muy importante de la vida del derecho, parece que es muy difícil negarlo, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, con jueces, pues es sencillamente una obviedad. Y entonces uno diría, ¿y qué cosa más curiosa? Y cuando uno estudiaba los conceptos básicos del derecho, ¿alguien estudió el concepto de argumentación? No. Se estudiaron algunos conceptos que algo se aproximaban, ¿no? Por ejemplo, el de aplicación del derecho o de la interpretación del derecho, en Kelsen. Porque claro, nuestra tradición de estudio de los conceptos básicos de la teoría del derecho, lo que hace es Kelsen. Pero además Kelsen tiene una concepción de la interpretación como una actividad volitiva, no racional. Por eso entonces, naturalmente, respecto de lo volitivo no hay ningún concepto que elaborar mucho, ¿verdad? O sea que teníamos una laguna, diríamos, imprevisible y bastante sorprendente. Resulta que un ingrediente fundamental del derecho es la argumentación, y eso no es un concepto básico del derecho. Alguna cosa, diríamos, está, ¿verdad?, no encajando bien. Bueno, entonces, la parte general, me estoy liando mucho, ¿no? Termino rápido. La parte general es una articulación de ese concepto. Y entonces, mi idea es que podemos hacer primero un análisis muy abstracto, porque, bueno, siempre que hablamos de argumentación, ¿de qué hablamos? Una especie de ingredientes muy abstractos que se dan siempre, y luego lo que pasa es que estos ingredientes se pueden interpretar de diversas maneras. O sea, por ejemplo, siempre que hablamos de argumentación, hablamos de lenguaje. Se argumenta a través de un lenguaje. Pero hay diversas maneras de entender el lenguaje. Podemos entenderlo en términos puramente formales, o el contenido de significado, o la pragmática del lenguaje, o sea, los actos del lenguaje. Y entonces, en resolución, eso lo que quiere decir es que habría un concepto abstracto de argumentación y diversas concepciones de la argumentación. Y entonces el reconocer esas diversas concepciones de la argumentación permite ver y permite entender que se hayan desarrollado diversos tipos de teorías del derecho, como por ejemplo la teoría lógica en sentido estricto. El estudio de los argumentos tradicionales de los juristas, a pari, etcétera, etcétera, aplicando la técnica lógica. O sea, las premisas, las conclusiones, si es una deducción, si no es una deducción. Bueno, eso es una de las concepciones, pero no es la única. Hay otra, entonces ahí nos damos cuenta de que en el fondo es en lo que estaba pensando pues gente como Fiber, o gente como por ejemplo Dworkin, o este mismo Summers, que a Dworkin, por ejemplo, nunca le interesó para nada eso de la lógica. Lo que le interesaba era ver cuáles eran las razones de contenido que permitían fundamentar un fallo. O sea que si ustedes leen, por ejemplo, algunos de los escritos, ¿no?, que él publicó sobre algunos de los grandes casos judiciales de las últimas décadas, lo que le interesa, y por eso la importancia también de introducir la filosofía moral, ¿no?, la discriminación inversa. ¿Qué razones dan los jueces? ¿Hasta qué punto son valiosas? Eso es una lógica, bueno, si se quiere, es una lógica material, pero no tiene que ver con lo que es el estudio de la lógica, de los argumentos lógicos, yo qué sé, tipo Alchurrón, Buligin, Kalinowski y otros. Pero es otra tradición también muy importante con la que tendríamos que contar. Y la otra es la tradición pragmática, que esta tiene en realidad unos antecedentes muy antiguos, ¿no? La retórica y la dialéctica. La retórica, la técnica de la persuasión. Entonces, esto es una cosa distinta, porque es distinta de la lógica y es distinta de esto otro, de la concepción material. Yo puedo persuadir, porque persuadir es cumplir una finalidad, conseguir que alguien acepte una tesis. Puedo persuadirle, a veces sí, utilizando argumentos lógicos, y a veces no. ¿Cuántas veces se persuade habiendo argumentado mal desde el punto de vista lógico? O en todo caso, los recursos que uno tiene para persuadir no son únicamente, ¿verdad?, los recursos lógicos. Y la persuasión también es una cosa distinta a la calidad material de las razones, al enfoque. Bueno, en definitiva, que tenemos una serie de enfoques, una serie de concepciones
lo que fundamentalmente serían esas 3 o 4, la lógica en sentido estricto, a veces llamada la lógica material, de las razones para la acción, working, etcétera, etcétera, y las concepciones pragmáticas de la retórica y de la dialéctica. Y el estudio de todo eso, que quiere decir de las formas de los argumentos, ¿no?, esquemas argumentativos, tipos de razones, medios de la persuasión, todas estas tradiciones, nos da como la base, o sea, la parte general, para luego pasar a la parte especial. Entonces ahí en la parte especial, que es una parte más aplicativa, si se quiere, en donde se trata de contestar a 3 preguntas, que yo creo que son las 3 grandes preguntas que se plantea el jurista, que en sus diversas prácticas, como digo, sea la de juez, o sea la de dogmático, o sea la de abogado, etcétera, tiene que argumentar. Y entonces las preguntas son, primero, ¿cómo entender una argumentación que alguien ha hecho? Típicamente, el juez que tiene que contestar un recurso, primero tendrá que entender cómo argumentó el juez de instancia, cómo argumentaron los abogados que presentan sus informes, etc. Para eso he desarrollado pues, un método, un poco de representación de los argumentos, una tipología de los casos difíciles y cosas así. Primera pregunta. En cierto modo, aprovechando elementos, claro, de la parte general, ¿no? Segunda pregunta es, ¿cómo evaluar los argumentos? El jurista no tiene únicamente que entender lo que el otro quiso hacer, sus argumentos, sino enjuiciar si está bien o no el argumento y de qué depende. Bueno, entonces ahí se plantea la cuestión esta de si hay o no una única respuesta correcta y cómo hay que entender esto. Básicamente, si hay criterios de corrección. ¿Y cuáles son los criterios de corrección? Sí que hay criterios de corrección, y los criterios de corrección, y diría irónicamente, oh sorpresa, son los criterios de corrección que utilizan los jueces y que siempre han utilizado, naturalmente, los jueces. Entonces, de lo que se trata es de reformularlos, de estudiarlos, de reconstruirlos conceptualmente. Y entonces, eso puede resultar, digamos, de utilidad a los propios prácticos. Yo siempre suelo decir, sería una cosa rarísima, ¿no?, que alguien que lleva muchos años, de una gran experiencia como juez, y que naturalmente ha hecho evaluaciones argumentativas, a veces le ha dicho un abogado equivocado, esta argumentación no vale, etcétera, y ahora un teórico del derecho dijera, pues mira, la manera de evaluación de evaluar los argumentos es esta y no tiene nada que ver con lo que llevas 40 años haciendo. Sería muy raro, tan raro que naturalmente no puede ser y no es, sino más bien cuando se dice cuáles son estos criterios y cómo se reconstruyen conceptualmente, pues uno ve que el jurista práctico lo que te dice, pues efectivamente, aproximadamente coincide con lo que yo venía haciendo, pero si la teoría es una buena teoría y bien articulada, mira, también ya ahora lo entiendo mejor, efectivamente veo sus límites y veo sus posibilidades y todo esto. Y la última pregunta es la de cómo argumentar. En realidad son concatenadas y las 3 preguntas se diferencian desde un punto de vista didáctico, pero en la realidad bien pueden y suelen estar unidas. O sea que el juez que resuelve, que tiene que resolver el recurso, por un lado tiene que entender cómo el otro ha argumentado, al mismo tiempo va viendo si está de acuerdo o no y por qué, va evaluando y pensando también en que él tiene que a su vez argumentar, ¿no?, escribir su sentencia. Bueno, en eso yo distingo, digamos, una serie de fases. Entonces hay primero un poco de aclarar, ¿no?, lo que es un problema jurídico y un problema argumentativo y qué características tiene, todo esto. Y luego en la resolución del problema, pues había una primera fase, que es la fase de entender el problema, para lo cual a su vez lo que antes yo había expuesto en relación con los tipos de dificultades, etcétera, etcétera, nos va a ayudar, al igual que los esquemas estos de flecha para representar los argumentos. Bueno, primero, entonces uno tiene que entender el problema, luego hace una propuesta de solución. Bueno, a veces es la intuición de que la persona que tiene una gran experiencia se da cuenta, bueno, esta es lo que me parece a mí que va a ser la solución, la segunda fase, ¿no? La tercera fase es de someterlo a prueba, revisar, y a veces efectivamente hay que hacer algunos ajustes nada más, y a veces hay que dar marcha atrás porque uno se da cuenta de que no corre. Entonces quiere decir que tienes que volver a estudiar el problema y plantear otra posible solución. Y la cuarta fase, pues es la fase de redactar un texto. A veces
fuese una presentación oral, como sabemos, en los casos complicados, terminarse con un texto escrito, donde a su vez pues está la cuestión de la ordenación del texto, cosa que es, yo creo, tremendamente importante y tremendamente útil el tomar en consideración lo que tradicionalmente los rétores de la antigüedad nos han dicho, ¿no? Desde hace muchísimos siglos. Ellos habían ido estableciendo un orden del manejo, ¿no? de los textos, pues, que básicamente es el mismo orden que nosotros hoy deberíamos seguir, y en cierto modo seguimos. Por ejemplo, de aquí pasa lo mismo, que el jurista se da cuenta, o el juez, bueno, o el redactor de sentencia, sí, pues esto es efectivamente lo que yo de alguna manera venía haciendo. De nuevo, la reconstrucción teórica te puede permitir hacerlo mejor, ¿no? O sea, el orden y la presentación, o sea, hacer que efectivamente el texto resulte atractivo, porque la idea de, como creo yo que se puede definir, ¿no? Lo que es la motivación de una sentencia, pues consiste en poner las buenas razones, el ingrediente material, en la forma adecuada para lograr la persuasión, sabiendo que normalmente nunca vas a lograr la completa persuasión de todos, pero el propósito es lograr la persuasión, por lo menos que persuadirías al auditorio, a la audiencia jurídica que está en una posición, diríamos, objetiva. La parte que pierde ya sabemos que nunca va a estar de acuerdo con la decisión, sería un caso extraordinariamente raro, pero digamos, el juez construye bien su sentencia si verdaderamente puede razonablemente decir que la audiencia jurídica, alguien que esté jurista, con conocimiento del tema, etcétera, etcétera, en una posición de objetividad, de imparcialidad, aceptaría sus argumentos. Me he extendido muchísimo, pero a partir de ello creo que... Muchas gracias, Manuel. Estas últimas 4 preguntas que formuló Manuel y que expuso rápidamente son el contenido esencial del texto al que hace referencia, el curso de argumentación, que vale la pena realmente tenerlo por los materiales, pero como él mismo sugiere, se puede tener una doble lectura del texto y es leer solamente las respuestas a estas preguntas y luego meterse uno en los materiales. Digo esto simplemente para motivar a que se animen a mirar ese texto con más detalle, más calma. Voy a sugerir que hagamos, porque como les digo tenemos otro compromiso, hasta 5 preguntas, yo me reservo la quinta, y pedirle a Manuel que nos hiciera, digamos, un comentario sobre las 5 preguntas, porque si no, no alcanzaríamos, ya conociendo tu entusiasmo por las respuestas a cada pregunta para dejarlas muy claras, pediría que... Fina de decirme que no sea tan pesado. El panel de preguntas, Alfonso.
Gracias, Agustín. Y la pregunta que quisiera, Manuel, es que quise hacer en el panel ahorita en la Universidad del Rosario, y es que, escuchando las tres intervenciones, a uno le queda la sensación eventualmente de que, bueno, estos análisis de la filosofía política son los relevantes, y que comparado con el análisis de ponderación resulta muy formalista, porque digamos allí hay un aspecto demasiado localizado en la ponderación, metido solamente, si se quiere, en las preocupaciones locales de estados nacionales, cuando los debates de las crisis del Estado Nacional y todo esto otro que dijeron los otros dos exponentes es lo relevante. La pregunta igualmente la hago porque trata de averiguar los lazos que realmente puede existir entre la filosofía del derecho y la filosofía política. Igualmente lo pregunto porque recuerdo que en uno de los primeros textos que escribiste, que digamos el marxismo y la filosofía del derecho, lograste sacar aspectos importantes de lo que llamaste allí la tesis débil del marxismo, que en todo caso tendría contribuciones importantes a la filosofía del derecho. Yo por mí las contesto y nueva ronda de preguntas, si las hay. Primero una cosita que me dejé sin decir y que quisiera decirlo. Y es sobre esto de lo del curso, que decía, la parte de la teoría propiamente es una parte bastante breve, o sea, son como 100 y pico páginas. Y luego, lo que hay una aportación de materiales no en bruto, sino materiales, digamos, trabajados y con preguntas, etcétera, etcétera, que es una invitación a la argumentación, porque esta es un poco la idea. Entonces, argumentar no es una cosa que uno aprenda sencillamente desde el punto de vista teórico. Por cierto, se aprende una parte, claro, algo. Pero para aprender a argumentar hay que argumentar. Entonces, por eso la importancia, yo creo, de los materiales, y es de ofrecer respecto de problemas, digamos, muy importantes, planteamientos que dan lugar a una discusión ordenada, y subrayo lo de ordenada, porque además creo que si algo nos falta en la cultura jurídica, pero no solamente jurídica, los países latinos, es aprender a discutir ordenadamente. Entonces creo que pues, es un ingrediente importante, ¿no? Y que al mismo tiempo hace, como digo, creo que el libro es también un poco como el mosaico.
y de ver cómo de muchísimos lados por ahí se podrían ofrecer infinitos materiales. Esos están hechos desde el punto de vista de cierta intencionalidad, diríamos, pedagógico-política, ciertas ideas filosóficas y tal, pero en fin, cada uno podría ahí añadirle a su gusto, ¿no? Y que tiene también que ver con esto de lo de la enseñanza del derecho y de volverlo algo práctico, diríamos, e interesante. Porque yo lo que me doy cuenta con el derecho y cada vez más es que el derecho es una cosa que interesante desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista teórico. Claro, si uno dice, no, el derecho es aprenderse de memoria o ir a clase de derecho que te cuentan o que dice el código, no sé qué, esto es aburridísimo, pero bien entendido el derecho es algo que desde el punto de vista teórico es extraordinariamente complejo, desafiante, y tiene la gran ventaja frente a otras cosas que además estás viendo que, bueno, es que eso además es una cosa que no es la invención de nadie, sino que forma parte, digamos, de nuestra experiencia. Bueno, la primera pregunta era si lo de la oralidad era una cosa moderna. Es lo menos moderno que hay. Precisamente la tradición de la retórica, el primer libro importante de retórica es el de Aristóteles en el siglo IV, pero ya viene de antes, más o menos, según parece, del siglo V. Entonces, la tradición retórica es una tradición de estudio de los argumentos orales, porque claro, además son culturas orales, donde se desarrolla sobre todo, que es en Grecia y Roma, son culturas orales. Y a veces, por ejemplo, es lo que hace Perelman, que es lo que dice, bueno, por eso lo llamó él nueva retórica, porque la retórica está pensada sobre todo para argumentaciones orales. A mí me interesan más las argumentaciones escritas, y dice además, por una razón, porque el aspecto más cuestionable de la retórica, el aspecto, diríamos, de engaño, etcétera, etcétera, está vinculado justamente con los elementos de la oralidad. Entonces, la escritura juega un papel muy importante en el sentido de que te obliga a reflexionar, ¿no? O sea, bueno, ¿cuántas veces? Es decir, el que ha preparado un texto, por ejemplo, para hacer una exposición oral, y lo hace, lo puedes hacer bien, y a veces que te dicen, doctor, ¿no nos lo da esto y lo publicamos? Y es que si tengo que escribirlo, o yo qué sé, experiencia, que yo he hablado muchas veces con jueces, ¿no? Y digo, bueno, esto va por ahí, y ahora te pones a escribirlo. Pero cuando te pones a escribirlo, la escritura obliga a un proceso de reflexión que es extraordinariamente importante e interesante. Esto ya lo dijo con muchísima claridad, por ejemplo, Yering. Hay un texto por ahí en el curso que yo lo pongo, de Yering, ¿no? Entonces de aquí se desprende una consecuencia que es muy importante. Si yo entendí bien lo que dijo hoy el presidente Santos, tenía razón. Hay que saber combinar los elementos orales y los elementos escritos. Pero hoy vivimos en, Tarufo lo llamó con toda razón, el mito de la oralidad. Me parece que nos han convencido de que cuanto más oralidad, mejor, y cuanto menos escritura también mejor, y que la oralidad todos son ventajas y la escritura todos son inconvenientes. Esto es un mito, es completamente falso. Digamos, cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y por eso una adecuada combinación está bien pensado. ¿Y cuál tiene que ser? Pues en las cuestiones, digamos, que no son muy importantes, favorecer la oralidad, y por el contrario, las cuestiones difíciles, exigir la escritura. Claro, esta es la... Entonces yo creo que esto es importante, porque me parece que sobre todo en Latinoamérica, y que nos viene también, que también por cierto es un engaño manifiesto, ¿no? Porque que nos hayan convencido que el mejor proceso en materia penal y más justo es el de los Estados Unidos. ¿Cómo nos hemos creído esto? Si es que no es que ya sea más justo, es que es uno de los, en muchas cosas ni siquiera podríamos decir que son civilizados. En justicia penal, si todos los escritos, que tiene mucho que ver con esta oralidad también de los jurados, los escritos serios, lo que muestran es que es un sistema horrorosamente injusto. Pues vamos a ver, ahora los análisis de ADN, ¿qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido lo que ya sabemos, es decir, que los sesgos eran brutales, y que si tú eras pobre y negro, pues tus probabilidades de acabar en la silla eléctrica aumentaban de manera exponencial, la cantidad de inocentes, ¿no?, que se han ido, entonces que nos van a convencer de que ese sistema es más justo. Bueno, seamos cautos.
Entonces ahí la tradición retórica yo creo que es muy útil para eso y darse cuenta. Esto, por cierto, encaja también con una cosa de los psicólogos cognitivos. Hay un libro de Kahneman, ¿no? Creo que se llama. ¿Cuál? No, me refiero a uno que habla de dos sistemas de pensamiento. Que yo diría también, es una cosa bastante obvia, pero tiene razón. Es decir, funcionamos, parece, con dos sistemas de pensamiento: el pensamiento rápido y el pensamiento lento. Entonces, el pensamiento rápido es el que nos sirve, pues es lo que tú conduces, manejas tu coche y sin darte cuenta resulta que estoy en casa. ¿Y cómo lo has hecho? Pues de una manera más o menos mecánica, todo esto. Bueno, y claro, esto es muy importante. Y ahora ya como está de moda, también te explican que esto hay un mecanismo de la evolución con esto nos ha permitido los homínidos, no sé qué y no sé cuánto. Bien. Pero si solamente tuviéramos el pensamiento rápido, tiene esa ventaja de que es rápido y tiene la desventaja de que es poco seguro. Por eso entonces también en el desarrollo evolutivo también contamos con otro mecanismo que es el pensamiento reflexivo. Entonces se pone como ejemplo que incluso a gente muy entrenada, de grandes matemáticos, si le pones cálculos, digamos, no muy difíciles, no los haces sin papel y lápiz. O sea que necesitas un ejercicio, diríamos, de reflexión. Bueno, pues esa manera de pensar la podemos trasladar perfectamente también al campo del derecho, por ejemplo, de los jueces. Y entonces, bueno, naturalmente que aquí hay una cuestión de intuición bien entendida, de pensamiento rápido. Por ejemplo, en algunas investigaciones que hay, la diferencia entre los jueces experimentados y los no experimentados, los experimentados, digamos, se equivocan menos y son más rápidos. Y por cierto, son más rápidos en el conjunto del proceso de resolución de un problema. Pero normalmente también una cosa que se ha detectado, yo creo que es muy interesante, es que relativamente emplean más tiempo en estudiar el problema, en entender el problema, de lo que hace la gente sin experiencia. O sea que la primera etapa, digamos, va muy rápido y luego lo que pasa es que tardan más, claro. Entonces, bueno, esa combinación, como digo, de pensamiento rápido y pensamiento lento reflexivo, el equivalente clarísimo es la oralidad y la escritura, ¿no? Y tenemos que ser capaces de balancear inteligentemente eso, claro, y de escapar un poco de ese mito, ¿no? Es un mito que se nos ha metido desde hace unos cuantos años, ¿no? Claro, hay más preguntas, pero voy rápido, sino lo del sentido común jurídico. Vamos a ver. Claro, el sentido común, por supuesto, que es un concepto cultural, naturalmente. No está escrito en ningún lado, en las estrellas o algo así, y que puede haber diversos sentidos comunes, y los hay, cada cultura lo tiene. Ahora, pues digo, la cultura jurídica, digamos, al mismo tiempo, primero, para que pueda funcionar un derecho, se necesitan ciertos consensos básicos, igual que para poder argumentar necesitamos también ciertos puntos en común, ciertas premisas comunes. Esto es lo de la tópica, si no, no podríamos arrancar. La empresa del derecho no podría funcionar si no fuera porque de alguna manera, digamos, existe ese, llamémoslo así, sentido común, tópicas, background compartido, lo que quiera decir, ¿no? Y que puede ser distinto, puede ser y es distinto. Lo que para nosotros sí es sentido común, no lo fue, o puede no serlo en otra cosa. Como dato diríamos sociológico. Ahora bien, de ahí no se puede pasar, y me parece que hubo un cierto deslizamiento en la intervención, algo así para decir, bueno, como constatamos que hay opiniones distintas, no hay sentido común y por lo tanto, diríamos, no hay criterios, ¿no? Porque ¿qué sentido común? Si existe, discrepa. Si el ejemplo es, no, si es que los abogados y los hijos que se quedaron sin herencias, estos dicen, no, mi sentido común es que hay que aplicar la letra del código. Pero claro, yo creo que eso es una falacia. Es decir, que porque hay discrepancias de hecho, entonces, digamos, no podemos hablar de decisión correcta, o en este caso de sentido común, etcétera. Sí. Ahora tenemos que referir ese sentido común, sería
sentido común de los juristas bien formados y que se sitúan, aunque nosotros lo hagamos, una especie de construcción, si se quiere, hipotética, ¿no? Lo que yo digo, ya sé, pues, sobre esto me he peleado muchas veces con todos estos teóricos del derecho, ya sé que no lo aceptan, me dirán, ¿qué es sentido común y no sé qué? Ya lo sé que no, pero hipotéticamente yo construyo, quiere decir, y si uno, formando parte de la cultura de la que forma, claro, no estamos hablando del derecho del Islam o algo así, estamos hablando de nuestros sistemas jurídicos, derecho constitucional, etcétera, etcétera, conocedores, diríamos, de los problemas, que están en una posición objetiva, eso tendrían que aceptarlo, eso es lo que se quiere decir, con el sentido común. ¿Lo aceptan de hecho? No siempre. Pero fíjate, que también aquí podríamos decir, entonces, el hecho, esto es una cuestión también, ¿no? Uno podría decir, imaginemos, ¿no? Algunos, lo he leído, de jueces decepcionados, por ejemplo, con la argumentación racional, entran a un tribunal y dicen, no, pues lo que tengo yo me doy cuenta, de lo que están haciendo es defender intereses, y además, como uno más o menos sabe que han sido elegidos por estos grupos políticos o no sé qué, y entonces diríamos ahí hay como un riesgo de caer en el escepticismo, el cinismo, algo así, ¿no? Entonces, pues, olvidémonos. Pero a eso es a lo que hay que hacer frente, ¿no? Es algo así como un profesor que pues dijera, pero si realmente no consigo enseñar nada, mira que ya esto lo he repetido no sé cuántas veces y ahora me viene y me hace una pregunta que muestra que no lo ha entendido, etcétera. Bueno, pues, hay un cierto presupuesto para que tenga sentido la educación, que uno piensa que es posible enseñar algo, por ejemplo, ¿no? Y en esto de la argumentación, a mí me gusta repetir una cosa que decía Aristóteles, una especie de presupuesto último, que decir que la verdad, ¿no? Decía Aristóteles, la corrección tiene más fuerza que su contrario. Y entonces, es decir, por eso hay que estudiar argumentación, porque entonces en igualdad de condiciones una especie también de optimismo respecto a que la gente es racional. Entonces, en igualdad de condiciones la gente se deja persuadir por los mejores argumentos. Ahora, si uno diría, y si vinieran ahora, ¿no? los que estudian la neurociencia, etcétera, etcétera, no es así. Estamos hechos, digamos, nuestro cerebro está hecho de tal manera que no, que tenemos tendencias, pero por suerte esto no está confirmado, ¿no? Sino más bien lo contrario. Y también probablemente, ¿no? Y en serio, yo diría, quizás hay hasta una razón evolutiva, ¿no? O sea, si nuestros cerebros estuviesen conformados de tal forma que no hubiese nada como una especie de predisposición a aceptar más bien la verdad, la corrección, etcétera, etcétera, quizás no hubiésemos llegado hasta aquí, ¿no? Hasta donde llegamos. O sea que esa es la cuestión, que plantea un problema muy complejo de fondo, naturalmente, pero yo creo que esa es ¿no? Que hay que resistirse al cinismo, sobre todo teniendo en cuenta las consecuencias, ¿no? Que tiene. Bueno, pero el pluralismo pero el pluralismo, fíjate, también eso es una trampa, también, es una trampa. Porque precisamente yo creo que lo que está justificado en las sociedades heterogéneas, lo que está justificado es la tolerancia. Y entonces ahí el sentido común lo que nos dice es que hay que ser tolerantes, no tratar de imponerle al otro. Claro, y bien entendida la tolerancia. Yo lo que no puede ser es, por ejemplo, tolerante con una norma que vaya contra la igualdad de trato hombre-mujer, pero sí que debo ser tolerante en relación con rasgos culturales peculiares, que no afecta a lo que es el núcleo de los derechos fundamentales. Claro. Y eso... No podemos hacer diálogo, Agustín, excusame. El principio contramayoritario, claro. Bueno, ahí también depende cómo se entienda eso de contramayoritario. ¿Qué quiere decir el principio contramayoritario? Por ejemplo, muchos constitucionalistas como Ferrayoli, yo creo que en eso tiene razón. La Constitución, de alguna forma, y los derechos fundamentales es una
plasmación de principios contramayoritarios. La idea de Dworkin. Los principios son triunfos, quiere decir que son las razones más fuertes y que contra ellos no prevalecen las opiniones de la mayoría, ni siquiera los intereses, diríamos, mayoritarios. Es decir, si yo tengo un derecho a que se me trate con dignidad, por mucho que haya un acuerdo aquí, yo diría, no, vamos a comportarnos de manera indigna con este, no vale. Ahora, eso es una cosa. Otra cosa es el problema. El juez o el aplicador, o a la hora de motivar una sentencia, las opiniones mayoritarias de la gente, o sea, la moral positiva, lo que solemos llamar la moral positiva, debe jugar un papel. Y mi opinión es sí, debe jugar un papel, pero no es el papel decisivo siempre. Entonces, por ejemplo, ahora voy al el tema que planteaba, ¿no?, que era lo de las parejas homosexuales, ¿no? Ponía la adopción, y no sé cómo hicieron funcionar lo del principio mayoritario aquí en Colombia, pero por ejemplo en España, cuando se planteó al Tribunal Constitucional que resolvió la cuestión de si la ley que autorizaba los matrimonios entre personas del mismo sexo y autorizaba también la adopción, cuando se discutió si era o no constitucional, un argumento que jugó un peso muy grande en el tribunal fue la opinión muy mayoritaria de la gente, encuestas de opinión, etcétera, que mostraban que la mayoría de los españoles aceptaba los matrimonios homosexuales, incluida la adopción, y que incluso en los segmentos más jóvenes de la población el porcentaje de aceptantes era todavía mayor. Entonces yo diría, ese es un argumento fuerte, digo, me parece que sí es un argumento fuerte, pero no es un argumento decisivo. No puede ser el argumento decisivo, porque pensemos, por ejemplo, en muchos de los principios garantistas de derecho penal que nos parecen que forman parte del derecho penal civilizado. Por ejemplo, la pena de muerte, ya para poner también el ejemplo con los Estados Unidos. Y claro, los Estados Unidos, en el fondo, ¿por qué sigue habiendo la pena de muerte? Porque la mayoría de la población es partidaria de la pena de muerte, claro. Y a ver qué gobernador lleva en su programa que quita la pena de muerte. Sobre todo en uno de los estados más civilizados del este, por ahí, pero nosotros a ver quién se arriesga sobre el asunto. Entonces, por eso quiere decir que creo que en ocasiones el juez tiene que ser capaz de tomar decisiones contramayoritarias. O sea, la defensa de los derechos fundamentales a veces significa eso, claro. O sea que sí que puede jugar un papel, ¿no? Y todavía hay otra pregunta. La falta de legitimidad. La falta de legitimidad. Y si la argumentación racional lo compensa. Sí, yo creo que sí. O sea que los jueces no tienen una legitimidad democrática, como sabemos, pero es que además no deben tenerla. Porque la idea de que los jueces fuesen elegidos democráticamente, incluso donde existió algo de eso en Estados Unidos, más bien el movimiento es en sentido contrario, ¿no? O sea, no sería, yo creo, para nada una buena idea que los jueces fuesen elegidos de esa manera. Hay buenas razones para que no sea así. Ahora bien, al mismo tiempo, en un sistema democrático, efectivamente, la opinión popular tiene que contar. Y entonces el juez tiene que asumir, si se quiere, por hablar así, cierto déficit de origen que debe compensar con la legitimación en el ejercicio, que es precisamente lo de el argumentar adecuadamente sus decisiones, claro. O sea que el juez no es un órgano que, porque en el caso de España ha ganado una oposición, o aquí, en el procedimiento que sea, que se le ha nombrado juez, y entonces ya está investido del poder de tomar una decisión que vincula y que supone a veces las consecuencias tan terribles que puede significar, y sin más. No, necesitan darnos razones, claro, eso es el trasfondo de por qué es tan importante lo de la argumentación. Y yo creo que sí, que eso lo justifica a los jueces. Y si no, efectivamente, diríamos que el ejercicio de poder no está justificado conforme a los criterios de justificación, de legitimidad de poder que tenemos, que por otro lado yo creo que son, en el sentido adecuado, ¿no? O sea, la idea de entender que no está justificado que alguien ejerza un poder público si no nos da razones de por qué, ¿no? Y creo que sí que la última es la de
no me dejó nada, ¿no? Lo de Danilo, que decías que si era más importante lo que los filósofos políticos. Bueno, aconsejamos depende, porque uno diría, si la cosa es de tamaño, entonces los microbiólogos lo tendrían muy mal, ¿no? Que dedican a estudiar esto. Que yo qué sé, el descubrimiento probablemente más importante con más repercusión del siglo ha sido lo del ADN, ¿no? La estructura, que ni siquiera se veía en su momento, o algo así. O sea que yo creo que no depende de eso. O sea que la filosofía política, que, por otro lado, yo creo no solamente que tenga relaciones con la filosofía del derecho, esta mañana yo me refería a eso, que yo creo que ni siquiera merece mucho la pena plantearse un poco lo de las divisiones. La idea de cierta unidad de la razón práctica es una idea muy importante. Es que forma parte, es que la filosofía del derecho también es filosofía política. Se puede explicitar más o menos el asunto, pero yo creo que ese componente lo tiene sin ninguna duda. Y por otro lado, lo de la ponderación diríamos, por más que uno te diga, estamos en un momento donde está creciendo la globalización, muy bien, pero resulta que nuestros jueces, la inmensa mayoría de los jueces son jueces de un Estado, ¿no? Que yo sepa. O sea, que por mucho que crezca la globalización, pero incluso diría, y los jueces que son jueces de las instituciones de la globalización, ¿qué? ¿Acaso no tienen que ponderar? Pues naturalmente que sí. Entonces, ¿qué es lo que hacen los jueces de la Corte Interamericana o del Tribunal de Derechos Humanos Europeos, etcétera, etcétera? O sea que ahí la diferencia, si se quiere, que es una cuestión, se puede decir un poco más técnica, más interna, ¿no?, del asunto, pero que es perfectamente compatible. Pero que es que además, es que con esto de la ponderación yo creo que hay una confusión absoluta. Es que estar en contra de la ponderación, yo diría, es que es estúpido. ¿Cómo vas a estar en contra de la ponderación? Pues en el fondo la ponderación, ¿qué es lo que quiere decir? Quiere decir la idea de el pro y el contra. O sea, que uno tiene que deliberar. Y supongo que el derecho es algo que tiene que ver con la deliberación práctica. Y no solamente el derecho, sino la política y la moral y la economía, etcétera. Pues claro que tenemos que deliberar. Pero sino que es la idea de que la racionalidad es la idea sencillamente de aplicar reglas preestablecidas, reglas lógicas. Naturalmente que no. Bueno, a veces, en los casos simples sí, pero muchas otras veces tienes que deliberar. Entonces, ¿qué decir? Y es sopesar, ver las razones en favor, las razones en contra, y cuál pesa más. Hay un escritor, un pedazo que yo lo incorporo ahí en mi curso, es un autor israelí, un sefardí, hablo bien español, etc. Y él dice, con toda razón, es que la representación de la idea de razón en el mundo occidental siempre ha sido la balanza, el equilibrio, naturalmente, pero es una cuestión meramente conceptual. Si yo tomo una decisión en favor de A frente a B, cuando estas eran las opciones, es porque habré entendido que hay razones más fuertes en favor de A que en favor de B. Y el trasfondo del asunto, y en el fondo se uno dice, y lo que viene a decir la regla de Alexis, ¿qué es? Eso, nada más eso. Pero decir, si es que comportarse racionalmente quiere decir esto. ¿Qué sentido tendría de decir? Me pareció que había más razones o más fuertes en favor de B que de A, pero tomé la decisión A. Pues es irracional, ¿no? O sea, creo que es una cuestión sencillamente conceptual. Bueno, y a partir de aquí, claro, hay un trabajo ya técnico que habrá que hacer, ¿no? Y todo esto, pero... Yo creo que fue importante decirlo y además sigue siendo útil, pero entendido de esa forma. O sea, te está proporcionando un esquema, como es útil el modus ponens, el silogismo, pero el silogismo no te va a resolver el problema, pero es útil. Entonces todo juez sabe que al final tiene que ser capaz
de construir lo que se llama la justificación interna, o sea, una norma que tenga un supuesto de hecho donde encaje los hechos que considera aprobado. Claro. Entonces esto ayuda y ordena las cosas, etcétera. Otro lo resuelve todo. O sea, claro que fue útil y sigue siendo útil, tendría. Bueno, profesora Atienza, muchas gracias. Le debemos la siguiente ronda de preguntas en el siguiente día. A ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta presentación.